Esta maravilla que ustedes ven aquí es un Chevy Impala del año 58 a escala de 1:24. Sí, lo que se le conoce en Cuba como almendrones. ¿Cuántas veces no hemos ido a Cuba o hemos visto imágenes de Cuba y hemos visto las imágenes de La Habana y de toda Cuba llena de este tipo de autos? Muchas veces he escuchado, pues me pongo a conversar o a leer artículos de periodistas extranjeros o incluso de extranjeros que van a Cuba, visitan Cuba y me hablan de que las calles de Cuba están llenas de almendrones por culpa del bloqueo. También la prensa oficialista pues achaca el problema del transporte en Cuba al problema del bloqueo. Las calles de Cuba, señores, no están llenas de almendrones por culpa del bloqueo. Cuba, que antes de 1959 llegó a ser el sexto país del mundo en cantidad de carros según la cantidad de habitantes. El porcentaje de autos con el porcentaje de cantidad de habitantes que había en Cuba, pues Cuba era el sexto país. Cuando Castro derroca a Batista en 1959, se dedicó a confiscar y a expropiar todos los negocios de cubanos y de extranjeros que radicaban en Cuba, tanto grandes negocios como pequeños negocios. No importa si tú eras el dueño de un concesionario grande o tú tan siquiera eras un pequeño comerciante dueño de una gasolinera o de un taller, eso no importaba. Castro se encargó en toda la década del 60 de expropiar a todas estas personas. Todos estos dealers que habían en Cuba eran franquicias. Tenían un dueño que representaba a la marca o a las distintas marcas, la mayoría de ellas marcas norteamericanas. Y también habían dealers de autos de segunda mano. Muchos cubanos que no podían darse el lujo de comprarse un auto de concesionario nuevo, pues recurrían a comprar un auto de segunda mano. Pero al final, los cubanos, profesionales o obreros, podían recurrir a comprarse un auto. En los primeros años de la revolución se expropió y no se le pagó un centavo a los dueños de estos dealers.
Muchos de estos dueños tuvieron que emigrar del país. Muchas de esta gente perdieron su negocio. Fidel Castro no solo le quitó el negocio, sino también le quitó los autos que se vendían en esos días. En este video de hoy voy a demostrar que el verdadero culpable del envejecimiento del parque automotor de Cuba, de que La Habana esté llena de almendrones americanos y de cacharros soviéticos, fue el propio Fidel Castro. No fue ningún embargo. Sí, el cubano común, el cubano de a pie, tiene que seguir remendando sus autos antiguos, llamados en La Habana popularmente almendrones, y los que poseen autos rusos o de herencia soviética tienen que seguir remendando estos autos y no pueden tener la posibilidad de tener un auto moderno. No es culpa del embargo. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. A Cuba siguieron entrando carros y siguen a día de hoy entrando autos. Desde el principio de la revolución, con la eliminación de los concesionarios, Fidel Castro vetó al cubano de poderse comprar un carro. Estableció así un sistema sindical donde los obreros tenían que trabajar como bestias, tenían que cumplir en toda una serie de parámetros, una serie de requisitos que ellos ponían para poder ganar un auto. Auto que no era regalado, auto que era pago, se lo iban descontando mensualmente de su salario. Autos que ellos no podían escoger la marca, era lo que había, era lo que se les asignaba. 'Cause you are the only one. Por supuesto, habían autos para las élites, habían autos que iban a parar a las manos de los jefes del MININ, de los jefes del gobierno, de los jefes de las Fuerzas Armadas. Habían autos que iban a parar a las manos de los médicos, los arquitectos, los abogados, los profesionales en general. Y estaban los autos de la clase obrera. A todo y cada uno de estas personas se le asignaba un auto. La marca del auto pues dependía del nivel social al que usted perteneciera. And
en una competencia en su trabajo, usted tenía que competir por ser el mejor trabajador o estar al menos dentro de los 3 mejores trabajadores, para cuando se hiciera la asignación a su empresa, usted estuviese en la punta y tuviera la oportunidad de que se le asignara uno de estos autos. Cuando se le asignaba un auto de esto, ese auto era para toda la vida porque legalmente usted no podía venderlo. Al menos no legalmente, porque al final en Cuba los cubanos encontraron la manera de comprar y vender estos autos. Es decir, a usted se lo descontaban de su salario, pero usted ese auto no podía venderlo una vez que terminara, porque era un auto de asignación. No era un auto que usted fue a un concesionario y lo compró, ya sea nuevo o de segunda mano. No. Eso era un auto de asignación, un auto que usted se ganó con el sudor de su frente, un auto que usted se ganó trabajando duro, un auto que usted se ganó siendo mejor que el resto de sus compañeros, pero usted no podía venderlo. Prácticamente el auto no era suyo. De esta manera, Fidel Castro establece que los únicos autos que se podían comprar y vender entre cubanos eran los autos americanos de antes de 1959, comprados con esfuerzo propio por parte de las familias. ¿Quién quería vender su auto de la década de los 50 en Cuba si no podías comprar uno nuevo?